¿Y si te dijera que Jesús no nació el 25 de diciembre? Que durante siglos hemos celebrado una fecha que la Biblia jamás menciona. Y que, escondido entre profecías, censos romanos y señales celestiales, existe un día mucho más preciso, revelador y profundamente bíblico. Hoy vas a descubrir un misterio que no se predica en los púlpitos, pero que ha estado frente a nosotros desde el principio. Y antes de continuar, si tu espíritu siente que esta verdad importa, suscríbete ahora y escribe en los comentarios: Señor, abre mi entendimiento. Continuemos. Desde hace 2000 años, millones celebran el nacimiento de Jesús en una fecha que jamás aparece en las Escrituras. No está en Mateo, no está en Lucas, no está en ninguna carta apostólica. Y aún así, cada diciembre, el mundo detiene su ritmo para encender luces, preparar fiestas y recordar un día que, históricamente, nunca fue señalado por Dios. Lo sorprendente es que la Biblia sí dejó pistas, 7 señales distribuidas en profecías, testimonios y detalles que muchos pasaron por alto. Pistas tan precisas que, cuando se unen, revelan un momento del año completamente distinto. Esta investigación no pretende cuestionar la fe, sino iluminarla. Porque cuando Dios hace algo, lo hace con propósito. Y si permitió que la historia preservara cada detalle, un censor romano, un sacerdote anciano, una estrella que no era estrella, pastores despiertos en la noche, un rey temeroso y un ministerio que comenzó exactamente a los 30 años, es porque cada pieza forma parte de un diseño. No un mito, no una tradición, sino un plan eterno. El misterio comienza con un decreto imperial. Roma movía el mundo a través de impuestos, censos y control territorial. Pero Dios movía la historia a través de pequeñas decisiones humanas. César Augusto creía estar reforzando su poder, sin saber que estaba enviando a José y María exactamente al lugar donde los profetas habían dicho que nacería el Mesías. Sin embargo, hay un detalle que pocos mencionan: los romanos jamás realizaban censos masivos en pleno invierno. Las lluvias, el frío y los caminos intransitables hacían imposible mover multitudes. Por eso, un viaje desde Nazaret hasta Belén, casi 130 kilómetros, solo tenía sentido en otra estación del año, cuando la tierra era más amable y el clima permitía el desplazamiento de todo un pueblo. Esta primera pista ya cambia el calendario. Pero no es la única. La Biblia guarda otra señal escondida en un templo, en Jerusalén, donde un sacerdote llamado Zacarías quemaba incienso sin saber que su turno de servicio sería la clave para descifrar el nacimiento del Salvador. Aquel día, un ángel anunció la llegada de Juan el Bautista, y Lucas dejó registrado el momento con una precisión quirúrgica. Zacarías pertenecía a la división sacerdotal de Abías, un grupo que servía en el templo durante semanas específicas del año. Cuando calculamos ese calendario, un calendario que aún se conserva en crónicas antiguas, descubrimos que Juan fue concebido en verano. Y 6 meses después, cuando el ángel visitó a María, el calendario marcaba finales de otoño. Eso significa que el Hijo de Dios no fue concebido en primavera, sino en un momento mucho más cercano a diciembre. Y si añadimos los 9 meses de embarazo, la fecha del nacimiento ya no cae en pleno invierno, sino en un punto exacto entre septiembre y octubre. Una época en la que Israel celebraba una de sus fiestas más solemnes, la fiesta de los tabernáculos, un recordatorio de que Dios habitó en medio de su pueblo. ¿Casualidad? ¿O un símbolo divino escondido en el calendario mismo? Pero aún falta más. En la noche en que Jesús nació, había pastores cuidando sus ovejas al aire libre. Esto descarta por completo la idea de un invierno helado. Los pastores de Judea nunca pasaban noches a la intemperie en diciembre, lo hacían en primavera, verano y otoño, pero no en la estación más fría del año. Otra pieza del rompecabezas que apunta exactamente al mismo periodo. Y mientras este nacimiento humilde ocurría en un establo, en algún lugar del oriente un grupo de sabios observaba un fenómeno que, hasta hoy, desafía a científicos e historiadores. Una luz distinta, un movimiento inusual en el cielo, una señal que no encaja con ningún evento astronómico común. Algunos la describen como una conjunción planetaria, otros, como un destello estelar. Pero los antiguos la llamaron simplemente la estrella del rey. No una decoración celestial, sino una señal profética que marcó el momento exacto en que el cielo anunció el inicio de una nueva era. Todo esto converge en un solo punto: Jesús no nació en diciembre. No nació en pleno invierno. No nació en una fecha colocada por tradición. Su nacimiento ocurrió en un momento elegido por Dios, anunciado por los profetas, confirmado por la historia y escondido en detalles que solo ahora comenzamos a ver con claridad. A medida que unimos estas piezas antiguas, surge una verdad que siempre estuvo escondida a plena vista.
El nacimiento de Jesús no fue un accidente geográfico ni un evento suelto en el tiempo. Cada detalle, desde el movimiento de un imperio hasta el turno de un sacerdote en Jerusalén, revela una precisión divina que desafía cualquier explicación humana. Roma creía gobernar a base de decretos, pero Dios estaba gobernando la historia con profecías. El camino hacia Belén no comenzó con un ángel ni con una estrella. Comenzó con un decreto firmado por un emperador que jamás imaginó que su orden movería a una joven embarazada exactamente a la ciudad donde debía cumplirse una profecía escrita 700 años antes. Un viaje que no habría ocurrido en invierno, cuando las lluvias caían con fuerza sobre Judea y las noches heladas impedían caminar largas distancias. Era un viaje que exigía clima templado, caminos transitables y estaciones que no amenazaran la vida de una mujer a punto de dar a luz. Este solo detalle ya quiebra la idea tradicional del nacimiento en diciembre y abre la puerta a un calendario más realista, más bíblico y más coherente con la vida en el antiguo Israel. Pero nada es más revelador que lo que ocurrió en el templo de Jerusalén. Zacarías, envejecido por los años y fiel a su servicio, entró a ofrecer incienso en un turno que no eligió al azar. Su división sacerdotal estaba registrada desde tiempos del rey David, y cada turno tenía una fecha precisa en el calendario. Cuando entendemos esto, el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista se convierte en una pieza clave para reconstruir el nacimiento del Mesías. Porque cuando Lucas dice que Jesús fue concebido 6 meses después, nos da una coordenada en el tiempo. No una suposición, sino un punto exacto que nos lleva directo al otoño, no al invierno. Y mientras todo esto sucedía en los templos y caminos de Judea, en los campos más humildes se encendía otra señal. Pastores cuidando sus ovejas en la noche. Una escena tierna, pero profundamente significativa. Ningún pastor israelita pasaba la noche al aire libre en diciembre, la lluvia, el viento y el frío hacían imposible permanecer en los campos. Pero sí lo hacían cuando el clima lo permitía, primavera, verano y otoño. La Biblia no lo menciona como un detalle decorativo, lo menciona porque es una pieza clave del rompecabezas. Un testimonio silencioso que apunta al mismo periodo del año. Y mientras los pastores miraban la tierra, unos sabios en Oriente miraban el cielo. Vieron una luz que no se comportaba como una estrella común. Algo lo suficientemente impresionante como para moverlos a viajar cientos de kilómetros siguiendo un signo que interpretaron como el nacimiento de un rey. No importa si fue una conjunción, un fenómeno astronómico o un acto sobrenatural. Lo importante es que coincidía con el tiempo en que Herodes aún vivía y reinaba. Y Herodes murió en primavera del año 4 a.C. Eso significa que Jesús ya había nacido, crecido algunos meses y vivido lo suficiente como para ser considerado una amenaza por un rey temeroso, antes de esa fecha. Cuando juntamos todas estas piezas, el censo, el viaje, el clima, el anuncio a Zacarías, los pastores vigilando de noche, la estrella en movimiento y la muerte de Herodes, el cuadro final apunta a un mismo lugar. Jesús no nació en diciembre, sino en un periodo mucho más coherente con la historia bíblica. Un tiempo marcado por la celebración de tabernáculos, la fiesta que recordaba que Dios habitaba en medio de su pueblo. ¿Podría ser casualidad que el Hijo de Dios haya venido al mundo exactamente en la temporada en que Israel celebraba que Dios descendía para estar con ellos? ¿O fue ese el símbolo supremo de que Emmanuel, Dios con nosotros, estaba cumpliendo la profecía de manera literal? Y cuando el círculo se cierra, descubrimos algo aún más profundo: Dios no eligió diciembre. No eligió una tradición humana. Eligió un tiempo profético. Eligió una fecha que hablaba de presencia, de cobertura, de luz en medio de la oscuridad. Eligió un momento en que Israel levantaba refugios para recordar que Dios nunca los había dejado solos. Allí, en un refugio humilde, Dios se hizo carne. No en el frío del invierno romano, sino en la estación que recordaba su fidelidad. A partir de aquí, la historia se vuelve aún más sorprendente. Porque si el nacimiento ocurrió en otoño, entonces la cronología completa del ministerio de Jesús encaja con una exactitud milimétrica. Jesús comenzó su ministerio alrededor de los 30 años, en un periodo histórico que solo tiene sentido si retrocedemos su nacimiento a esos mismos meses que las pistas bíblicas señalan. Lo que para muchos es una simple tradición, para Dios fue una sinfonía perfecta en el tiempo. Y entender esto no resta fe. La fortalece. Porque nos recuerda que Dios no improvisa. No actúa al azar. No deja nada a medias. Cada detalle de la vida de Jesús, cada paso, cada palabra, cada fecha, fue diseñado desde la eternidad. Con el paso de los siglos, la fecha del nacimiento de Jesús comenzó a moverse en la memoria colectiva del mundo. No porque la Biblia lo indicara,
sino porque las naciones que adoptaron el cristianismo cargaban consigo costumbres más antiguas que la propia fe. Después de los apóstoles, después de las primeras persecuciones, después de los mártires que entregaron su vida sin una Biblia impresa, surgió un imperio decidido a unir a todos bajo una misma bandera religiosa. Para muchos, la intención parecía noble, para otros, era simplemente política. Pero para Dios, nada de esto alteraba lo que Él ya había determinado desde el principio. Roma, poderosa y pagana, celebraba cada año el renacimiento del sol en pleno invierno. Un festival donde la luz vencía la oscuridad según la tradición antigua. El mundo encendía antorchas, adornaba hogares y rendía culto a dioses que simbolizaban ciclos naturales. Era una fiesta profundamente arraigada, tan fuerte que ningún decreto humano podía borrarla de un día para otro. Cuando el cristianismo comenzó a expandirse, los líderes de aquel tiempo tomaron una decisión práctica: reemplazar un símbolo por otro. Sustituir el culto al sol por el nacimiento del Hijo. No un mandato bíblico, no una revelación celestial, simplemente una estrategia para desplazar antiguas costumbres sin provocar una revolución social. Así, diciembre se convirtió con el tiempo en una fecha simbólica. Una fecha que buscaba recordar el evento más grande de la historia, aunque no coincidiera con el momento real. Pero cuando esa tradición llegó a manos de generaciones futuras, muchos comenzaron a creer que había sido Dios quien la había establecido. Y la distancia entre la verdad histórica y la costumbre popular comenzó a crecer. Sin embargo, el cielo no se equivoca. La escritura no se contradice. Y las pistas que Dios dejó siguen firmes, esperando a quienes desean ver el cuadro completo. Comprender esto no invalida la celebración, pero si nos revela algo más profundo, Dios nunca pidió un día, pidió una comprensión. No nos llamó a defender una fecha, nos llamó a reconocer un hecho eterno. Jesús no vino para encajar en un calendario humano. Vino para cumplir una promesa hecha antes de que existiera la primera nación. La encarnación no depende del 25 de diciembre, depende de la obediencia del Hijo y del amor del Padre. Esa verdad no puede ser cambiada por ningún imperio, ninguna fiesta y ninguna tradición. Y aún así, incluso cuando las tradiciones humanas se mezclaron con la historia sagrada, Dios siguió usando cada generación para recordar lo esencial. El nacimiento de Cristo no es un punto en el calendario, sino el punto donde la eternidad tocó la tierra. La verdadera fecha, aquella que la historia y la Biblia señalan, no elimina la importancia espiritual de la celebración moderna. Más bien nos invita a ir más profundo, a entender no solo cuándo nació Jesús, sino por qué eligió venir en un momento tan específico del año, en un contexto tan preciso, en una familia tan sencilla. Cuando Jesús nació, Israel vivía bajo opresión. Roma, con toda su fuerza militar, dominaba cada aspecto de la vida. Las familias trabajaban para pagar impuestos que jamás beneficiaban a su pueblo. Los soldados vigilaban caminos, templos y plazas. Era un tiempo de angustia, de esperanza reprimida, de clamor silencioso. Y en medio de esa oscuridad histórica, Dios escogió enviar luz. No luz festiva, no luz adornada, sino luz encarnada. Una luz que no necesitó un palacio para brillar, porque iluminó desde la humildad misma. Por eso, descubrir la verdadera fecha no es un capricho intelectual. Es comprender que Dios actúa cuando más lo necesitamos. Y el pueblo necesitaba esperanza. Necesitaba un cumplimiento. Necesitaba que el cielo rompiera el silencio. Y lo hizo en un tiempo simbólico para Israel, el tiempo en que recordaban que Dios había caminado con ellos en el desierto. El tiempo en que las familias construían tabernáculos para celebrar que Dios nunca los había abandonado. El tiempo en que Israel esperaba renovación, perdón y presencia. Ese fue el contexto donde nació Jesús. No entre nieve y pinos, sino entre tiendas, cosechas, luces encendidas por devoción y familias reunidas recordando la fidelidad divina. Allí, en el corazón de una fiesta que hablaba de Dios habitando con su pueblo, el Verbo se hizo carne y decidió habitar entre nosotros. No en diciembre. No en invierno. Sino en el tiempo exacto que la Biblia insinuó desde el principio. Comprender esto transforma nuestra lectura del Evangelio. Nos revela un Dios que nunca improvisa y un plan que no se acomoda a caprichos humanos. Nos invita a ver la Navidad no como un acontecimiento aislado, sino como una pieza perfecta en la historia de la redención. Y cuando uno entiende eso, la fe no disminuye, se vuelve más profunda, más lúcida, más real. Porque el Dios que eligió día, lugar y familia para el nacimiento de su Hijo, es el mismo Dios que guía cada detalle de nuestra vida. En aquella época, mientras Roma imponía su autoridad sobre cada provincia, María y José vivían una realidad completamente distinta.
No eran figuras míticas ni personajes idealizados, eran una pareja humilde, profundamente creyente, intentando mantenerse fiel en un tiempo dominado por la incertidumbre. Cuando llegó el anuncio del ángel, sus vidas se transformaron en un viaje que jamás habrían elegido, pero que Dios había preparado desde generaciones atrás. Antes de iniciar el camino hacia Belén, debieron enfrentar el peso social del embarazo de María. En una cultura estricta, donde la honra familiar determinaba el destino de una persona, la noticia de un niño concebido antes del matrimonio podía haberlos marcado para siempre. Sin embargo, José decidió cubrirla, protegerla y sostenerla aun cuando no entendía plenamente lo que estaba ocurriendo. Su obediencia silenciosa se convirtió en una de las mayores demostraciones de fe en toda la historia bíblica. No necesitó discursos. Necesitó creer. Cuando el decreto romano los obligó a viajar, no fue una caminata casual. Fue una travesía agotadora, marcada por colinas, caminos pedregosos y largas distancias. Cada paso era un recordatorio de que estaban siendo guiados por algo más grande que ellos. Las noches eran frías, los días eran duros, pero no estaban solos. El Dios que había enviado al ángel estaba guiando cada tramo del camino. Belén, la ciudad donde David había sido ungido rey, se convirtió en el cumplimiento silencioso de una profecía escrita siglos antes. Sin embargo, al llegar, no encontraron habitaciones preparadas ni un recibimiento digno de un Mesías. Encontraron puertas cerradas. Encontraron indiferencia. Encontraron la realidad de un pueblo saturado por la multitud que había llegado por el mismo censo. Fue en ese contexto, lejos de cualquier escenario cómodo, donde el nacimiento del Salvador tuvo lugar. El lugar destinado para animales se transformó en santuario. El pesebre se convirtió en cuna. Y la oscuridad de la noche se convirtió en el escenario perfecto para que el cielo hablara. Aquel momento no necesitó público humano, porque los primeros testigos habían sido enviados desde el cielo. No fueron reyes. No fueron sacerdotes. Fueron ángeles. Y a quienes escogieron como oyentes no fueron gobernantes, sino pastores, hombres sencillos, trabajadores, despreciados por muchos. Pero escogidos por Dios para recibir la primera proclamación de paz que el mundo había escuchado desde hacía siglos. Cuando los pastores levantaron sus ojos al cielo, no contemplaron un fenómeno natural. Contemplaron un anuncio que había sido esperado desde Génesis. La gloria de Dios brilló en medio de la noche, y un mensaje resonó con fuerza: había nacido un Salvador. No un revolucionario político. No un líder militar. Un Salvador. El único capaz de reconciliar al ser humano con su Creador. Y esos pastores, guiados por una mezcla de temor y esperanza, corrieron para ver aquello que el cielo les había dicho. Mientras tanto, en regiones lejanas, sabios observaban señales en el firmamento. Estudiaban los movimientos de los cielos con un propósito espiritual, no astrológico. Sabían que cada luz tenía un mensaje y que cada alineación respondía a un diseño. Cuando vieron aquella señal distinta, comprendieron que estaban ante algo único. Algo que apuntaba al nacimiento de un rey que no se parecía a ningún otro. Su viaje fue largo y costoso, pero estaban dispuestos a encontrar lo que el cielo había anunciado. Todas estas escenas convergen en un solo punto: el nacimiento de Jesús no fue una tradición, ni un mito, ni un evento decorativo. Fue la ejecución precisa de un plan eterno. Un plan que eligió un tiempo específico del año, guiado por profecías, por historia y por circunstancias que la Biblia dejó registradas como huellas para futuras generaciones. A medida que estos acontecimientos se entrelazan, la historia revela una sincronía que no puede atribuirse al azar. Cada elemento, desde los caminos romanos hasta la vigilancia nocturna de los pastores, encaja en un calendario que apunta con precisión hacia un nacimiento ocurrido en los días templados del otoño. Un periodo donde las familias israelitas levantaban tabernáculos para recordar que Dios había habitado con ellos en el desierto. Era un tiempo de gozo, de celebración, de esperanza renovada. Y en medio de esa tradición, que hablaba de la presencia divina, el Hijo de Dios decidió entrar al mundo. El nacimiento en otoño no solo armoniza con el clima y la historia, también encaja con la profundidad simbólica de la fiesta de los tabernáculos. Israel celebraba que Dios caminó con ellos bajo estructuras frágiles, recordando que aún sin paredes firmes ni techos sólidos, su presencia los cubría. Así, el Mesías vino a un refugio humilde, no para impresionar, sino para demostrar que Dios se hace presente en los lugares más pequeños, en las circunstancias más sencillas y en los corazones más dispuestos. En este escenario, mientras la tierra recibía a su Salvador, la amenaza crecía en el palacio de Judea.
Herodes, gobernante inquieto y profundamente inseguro, se vio perturbado por la noticia que los sabios habían traído desde Oriente. No era un simple rumor, era un presagio que afectaba su posición, su control y su reinado. Cuando los sabios no regresaron con la información que él esperaba, su rostro político se volvió máscara de terror y su decisión oscureció la historia de una generación entera. La orden de eliminar a todos los niños menores de 2 años revela que Jesús no era un recién nacido en pleno invierno, sino un niño ya crecido, nacido tiempo antes, probablemente durante la temporada de cosechas, cuando el clima todavía permitía que las familias vivieran en refugios temporales levantados para la festividad. Este detalle, mencionado sin dramatismo en los evangelios, es uno de los más reveladores. Si Herodes ordenó la muerte de niños hasta de 2 años, es porque la estrella que los sabios habían observado marcaba un nacimiento ocurrido muchos meses antes, no semanas. Y la muerte de Herodes, registrada por historiadores seculares, cayó en los primeros meses del año 4 a.C. Esto ubica el nacimiento de Jesús de manera más clara dentro del periodo que las Escrituras y la historia señalan, entre septiembre y octubre del año 5 a.C. Mientras tanto, Jesús crecía en silencio. No hubo proclamaciones públicas, no hubo ceremonias elaboradas, no hubo celebraciones multitudinarias. Hubo silencio, hubo obediencia, hubo protección divina. José, instruido por sueños que venían del cielo, condujo a su familia hacia Egipto, alejándolos del alcance de Herodes. Ese viaje, aparentemente improvisado, también cumplió otra profecía antigua: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando el peligro pasó, la familia volvió a Nazaret, donde Jesús crecería en sabiduría, en gracia y en propósito. Nadie en Nazaret imaginaba que ese niño, corriendo entre calles polvorientas y aprendiendo el oficio de un carpintero, era el cumplimiento de un plan preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero el tiempo corría, y un día, cuando la nación estaba lista y la profecía debía cumplirse, Jesús salió de su anonimato. Tenía alrededor de 30 años. Ese detalle, aparentemente simple, es una pieza clave en el rompecabezas. Su ministerio comenzó bajo el gobierno de Tiberio, en un año preciso documentado por la historia romana. Y al contar hacia atrás, todo encaja con exactitud solo si su nacimiento ocurrió varios años antes del calendario tradicional, en el periodo que las Escrituras ya habían insinuado. La historia de Jesús no se mueve en ficción, se mueve en líneas que la arqueología, la astronomía, la profecía y los relatos bíblicos respaldan cada vez que son examinados. Cada uno de estos elementos susurra la misma verdad: Jesús no nació el 25 de diciembre. Nació en la temporada que representaba la presencia, la guía y la fidelidad de Dios. Nació en el tiempo que hablaba del Dios que camina entre su pueblo. Con el paso del tiempo, la historia del nacimiento de Jesús comenzó a transformarse. No por engaño, sino por una mezcla de tradición, influencia cultural y decisiones que distintos líderes tomaron siglos después de los apóstoles. En los primeros siglos, los cristianos no celebraban la Navidad como la conocemos hoy. Su enfoque estaba en la vida, muerte y resurrección del Mesías. El nacimiento era un tesoro espiritual, sí, pero no un día marcado en el calendario. Fue casi 300 años después cuando el Imperio Romano adoptó el cristianismo como religión oficial. Y fue entonces que la fecha del 25 de diciembre entró en escena. No porque existiera un registro bíblico que la respaldara, ni porque los apóstoles la hubieran enseñado, sino porque convenía alificar una celebración pagana que ya existía. Roma no quería destruir la fiesta, quería transformarla. Aquello que durante siglos había sido un homenaje al sol y a la naturaleza, comenzó a pintarse con símbolos cristianos para facilitar la transición de un imperio entero hacia una fe nueva para muchos. Con el tiempo, aquello que había nacido como una estrategia cultural se convirtió en tradición mundial. Y aunque los creyentes honraban a Jesús con sinceridad, la fecha seguía desconectada de la realidad bíblica. Siglos después, esa desconexión se amplió. Aparecieron costumbres, imágenes, elementos y relatos que jamás formaron parte del nacimiento original. Figuritas de animales ordenados alrededor de un pesebre que probablemente había sido una cueva. Pastores llegando al mismo tiempo que sabios que en realidad no estuvieron allí hasta muchos meses después. Y por encima de todo, una fecha que jamás apareció en las Escrituras. Pero más allá del error histórico, lo que más importa es lo que este descubrimiento revela sobre el carácter de Dios. Él eligió nacer en silencio, en humildad, sin aplausos humanos. Eligió un tiempo de cosecha y celebración espiritual, no un invierno frío plagado de rituales ajenos a su propósito. Eligió un contexto que armonizaba con su mensaje: Dios con nosotros.
No en un templo dorado, ni en un salón real, sino en una estructura improvisada, rodeado de fragilidad, accesible a todos. Esta verdad no debilita la fe, la fortalece. Porque nos recuerda que Dios no depende de tradiciones para revelarse. No necesita decoraciones ni fechas especiales. Su presencia no entra con luces artificiales, entra con verdad. Cuando entendemos esto, dejamos de ver la Navidad como un evento histórico congelado y comenzamos a verla como una declaración espiritual que se renueva cada día. Un recordatorio de que Dios rompe las reglas humanas para restaurar las reglas eternas. El nacimiento de Jesús no está desligado de la historia, está tejido en ella con precisión sorprendente. Desde las profecías que anunciaron su llegada, hasta los movimientos de reinos y autoridades que sin saberlo prepararon el escenario. Cada hilo apunta al mismo diseño, un Dios que cumple su palabra, aunque la humanidad la distorsione con el paso del tiempo. Cuando miramos el registro bíblico sin filtros culturales, lo que encontramos no es una contradicción, sino una revelación. La verdadera fecha del nacimiento de Jesús no importa porque decoremos un árbol, sino porque nos muestra que Dios se mueve en tiempos perfectos, aunque el mundo no los entienda. Nos enseña que su plan no depende de lo que celebramos, sino de lo que creemos. Y cuando creemos la verdad, incluso la historia más conocida se vuelve nueva ante nuestros ojos. A medida que profundizamos en la historia real del nacimiento de Jesús, descubrimos un patrón que se repite una y otra vez en la Biblia: Dios nunca actúa como la humanidad espera. Cuando pensamos que algo debe ocurrir en grandeza, Él lo hace en silencio. Cuando imaginamos que una profecía se cumplirá de forma espectacular, Él la manifiesta en lo cotidiano. Y cuando creemos que algo debe encajar en el calendario humano, Él lo acomoda en el calendario eterno. Por eso nos sorprende que Jesús naciera en un tiempo que para muchos pasaba desapercibido. Mientras Roma celebraba a sus dioses y los pueblos de Oriente observaban el cielo buscando señales, Dios estaba escribiendo la historia más importante de la humanidad en un rincón pequeño, humilde, casi ignorado por el mundo. Ese es el estilo de Dios: trabajar en lugares donde nadie mira, usar personas que nadie imagina y cumplir promesas que parecían imposibles. La verdadera fecha de su nacimiento importa no porque necesitemos corregir un calendario, sino porque nos recuerda quién es Dios y cómo actúa. Él no se acomoda a nuestras celebraciones, somos nosotros quienes debemos alinearnos a su verdad. Y esa verdad señala que Jesús nació en el tiempo perfecto, en el lugar perfecto y bajo circunstancias que cumplían cada palabra profetizada siglos antes. La estrella que observaron los sabios no apareció en diciembre. No coincide astronómicamente, ni históricamente, ni proféticamente. Los registros celestes muestran que un fenómeno extraordinario se produjo justamente a finales del año 5 a.C. Una conjunción luminosa que llamó la atención de estudiosos orientales, acostumbrados a leer los cielos como quien lee un mensaje divino. Esa señal no marcaba una festividad pagana, marcaba el nacimiento de un rey prometido desde antiguo. Y mientras los sabios emprendían su viaje, Herodes comenzaba a sentir la presión. Él entendía que cualquier relato sobre un rey de los judíos podía amenazar su poder. Por eso, cuando la fecha aproximada le indicó que el niño no era un recién nacido, sino un pequeño de meses, extendió su orden hasta los 2 años. Su crueldad no solo reveló su miedo, sino también la antigüedad del nacimiento de Jesús. No era invierno. No era diciembre. Era un periodo donde las familias estaban en movimiento, donde las cosechas concluían, donde las noches se volvían templadas y donde los refugios improvisados se levantaban por tradición. Cada evidencia apunta hacia lo mismo: Jesús nació en un tiempo en que la humanidad podía recibirlo sin congelarse en las montañas, sin imposibilidades logísticas y en una época donde cada simbolismo apuntaba a su identidad divina. Era un tiempo profético, no cultural. Pero más allá de la precisión histórica, hay algo aún más profundo: el mensaje espiritual que este descubrimiento revela. Jesús no nació para construir tradiciones humanas. No vino para establecer festividades. Vino para reconciliar al hombre con Dios. Y eso es algo que ninguna fecha puede encerrar. Su nacimiento no es un evento para recordar una vez al año, es una verdad que transforma cada día. Cuando entendemos el contexto real, la historia se vuelve más humana y más divina al mismo tiempo. María deja de ser una figura intocable para convertirse en una joven valiente que abrazó una misión imposible. José deja de ser un personaje secundario para convertirse en un protector guiado por revelaciones celestiales. Los pastores se convierten en los primeros evangelizadores. Los sabios se convierten en buscadores incansables de la verdad. ¿Y Jesús? Jesús se convierte en el cumplimiento perfecto de un plan eterno que no comenzó en un establo, sino en el corazón de Dios.
El nacimiento de Cristo no nos fue entregado para envolverlo en tradiciones, sino para despertar nuestros ojos a la fidelidad divina. Y cuando vemos la historia sin adornos añadidos, sin capas culturales acumuladas con los siglos, descubrimos un relato aún más profundo, más puro y más poderoso de lo que jamás imaginamos. Mientras la historia avanza, una pregunta comienza a tomar forma dentro del corazón del creyente: si la verdadera fecha del nacimiento de Jesús estaba tan claramente ligada a las profecías, a la historia y a los eventos de su tiempo, ¿cómo llegó el mundo entero a celebrar una fecha distinta? La respuesta no apunta a una conspiración oscura, sino a un proceso lento, cultural y profundamente humano. Después de la muerte de Jesús, sus seguidores continuaron propagando su mensaje con un fervor que ningún imperio pudo detener. Pero no lo hicieron enfocándose en su nacimiento, su énfasis estaba en la resurrección, en el cumplimiento final que demostraba su divinidad. Para ellos, lo esencial era que Cristo había vencido la muerte. El día de su nacimiento no era un misterio por resolver, sino un detalle secundario frente al poder transformador del Evangelio. Pasaron décadas. Luego siglos. Y mientras la Iglesia crecía, también lo hacía el contacto con culturas que tenían sus propias tradiciones, celebraciones y calendarios. Roma, siempre pragmática, buscaba unir al imperio bajo símbolos comunes. Y en ese proceso, las fiestas que honraban al sol, al invierno y a los ciclos naturales fueron absorbidas, reinterpretadas y finalmente mezcladas con elementos cristianos. El resultado fue una celebración que, aunque bien intencionada, se alejó del contexto original. Pero Dios, que no depende de festividades humanas, permitió que aún en medio de esa mezcla la verdad se siguiera abriendo paso. Las escrituras permanecieron intactas. Las profecías no cambiaron. Los relatos de Mateo y Lucas conservaron señales suficientes para que generaciones futuras descubrieran lo que los primeros discípulos no consideraron necesario registrar: el tiempo exacto en que nació Cristo. Y cuando observamos esas pistas, algo sorprendente ocurre: la historia se vuelve más coherente, más profunda y más reveladora. Jesús no nació en medio del frío, sino en una temporada de peregrinación y celebración espiritual. No nació rodeado de silencio, sino en un periodo donde los campos estaban llenos de vida y actividad. No nació en un vacío simbólico, sino en una fecha que hablaba de Dios habitando entre los hombres. Cada detalle apunta hacia tabernáculos, la fiesta que recordaba la presencia divina, la protección en el desierto y la promesa de restauración. De repente, todo encaja. El significado espiritual no es menor, es mayor. No es casualidad, es propósito. Jesús, el Verbo hecho carne, vino precisamente en el tiempo que representaba a Dios morando en medio de su pueblo. Vino cuando Israel levantaba refugios temporales para recordar que Dios caminó con ellos en la fragilidad. Vino cuando la nación proclamaba gozo, esperanza y expectativa. Su nacimiento no fue accidental. Fue profético. Y aquí surge una verdad poderosa: cuando Dios se manifiesta, lo hace siempre en el tiempo correcto. Aunque el mundo se equivoque, aunque la tradición cambie, aunque la historia se distorsione, la intención divina permanece intacta. Él no necesita que lo definamos por fechas, Él define los tiempos. Y cuando comprendemos esto, dejamos de aferrarnos a tradiciones y comenzamos a aferrarnos a la revelación. Saber cuándo nació Jesús no cambia la salvación, pero abre nuestros ojos. Nos invita a profundizar más. Nos muestra que Dios nunca actúa improvisando. Nos recuerda que cada profecía tiene su hora, cada promesa su estación y cada propósito su momento exacto. Y si eso fue cierto en el nacimiento de Jesús, también es cierto en nuestra vida. Nada en el plan de Dios ocurre fuera de tiempo. Nada llega antes ni después. Si Él cumplió cada detalle en el nacimiento del Salvador, ¿cuánto más cuidará los detalles de tu historia? Aquí está la verdadera enseñanza detrás de descubrir la fecha del nacimiento de Cristo: no es información, es revelación. Una revelación que nos recuerda que Dios sigue escribiendo, sigue dirigiendo y sigue cumpliendo. Pero si la fecha no era diciembre, ¿por qué entonces el mundo entero terminó celebrando ese día? Para responderlo, debemos mirar más allá de la Biblia y entrar en un terreno donde la fe se mezcla con la historia, la política y la influencia cultural. Un terreno donde el mensaje puro del Evangelio tuvo que sobrevivir en medio de decisiones humanas. Durante los primeros 3 siglos del cristianismo, ningún discípulo celebró el nacimiento de Jesús. Ninguna carta apostólica lo menciona. Ninguna iglesia primitiva lo conmemoró. Ellos celebraban la resurrección, porque la resurrección era la señal del reino de Dios irrumpiendo en la historia. Para ellos, el poder estaba en la tumba vacía, no en el pesebre. Pero a medida que el mensaje de Cristo se expandía, también lo hacía el imperio que intentaba controlarlo.
Roma conocía bien el poder de las celebraciones. Sabía que un pueblo con rituales comunes es un pueblo más fácil de unificar o de dominar. Y entre todas sus festividades, había una que brillaba más que las demás, la fiesta del Sol Invicto, celebrada en el solsticio de invierno. Era el día en que el sol, después de su punto más bajo, comenzaba a renacer. Era un símbolo de luz que regresaba después de la oscuridad. Era una celebración de esperanza, fuerza y renovación. Y coincidía exactamente con el 25 de diciembre. Cuando el cristianismo dejó de ser perseguido y comenzó a mezclarse con la estructura política romana, muchos líderes vieron una oportunidad estratégica: reemplazar el culto al sol por el culto al Hijo. Convertir una celebración popular en un recordatorio de Cristo. Y aunque la intención era noble, las consecuencias fueron profundas. Así nació la fecha moderna de Navidad. No por revelación divina, sino por decisión humana. No para honrar profecías bíblicas, sino para facilitar una transición cultural. Y aquí aparece un contraste que pocos quieren mirar: mientras los primeros cristianos vivían la fe en persecución, pureza y sacrificio, siglos después se adoptó una fecha que jamás apareció en las Escrituras. Una fecha que no coincide con las pistas bíblicas, ni con los registros históricos, ni con el contexto climático de Judea. Pero aún así, Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque ninguna tradición humana puede apagar la verdad. Y ninguna fecha impuesta puede robarle a Cristo la centralidad de su mensaje. Mientras haya creyentes dispuestos a abrir las Escrituras, la historia siempre se ilumina. Y cuando la iluminamos, descubrimos algo aún más profundo: Jesús no necesita una fecha exacta para manifestar su presencia. Él no vino para establecer un calendario, sino para inaugurar un reino. No vino para que adoráramos un día, sino para que entendiéramos quién es Él. Su nacimiento no fue el principio de una festividad, sino el principio de la redención. Pero entender cuándo nació realmente nos permite ver con más claridad cómo Dios movió todo el cielo y la tierra para cumplir su plan. Porque detrás de cada profecía, cada viaje, cada señal y cada detalle, hay un mensaje que atraviesa los siglos y llega hasta nosotros. Dios cumple sus promesas en el tiempo perfecto. Ni antes ni después. Y si Él cumplió con exactitud el nacimiento del Mesías, ¿por qué dudar que cumplirá también lo que ha prometido para tu vida? La verdadera fecha del nacimiento de Jesús no solo revela historia, revela esperanza. Una esperanza que no depende de la tradición, sino de la fidelidad de Dios. Si seguimos las pistas que la Biblia entrega con precisión sorprendente, descubrimos que el nacimiento de Jesús no fue un acontecimiento aislado, sino el punto exacto donde convergían siglos de profecías, movimientos políticos y señales celestiales. Nada ocurrió por accidente. Cada detalle encaja como una pieza más de un diseño divino imposible de fabricar por la imaginación humana. Una de esas piezas es el tiempo en el que los pastores estaban en los campos durante la noche. Este dato, tan sencillo y tan ignorado por tantos, desarma de inmediato la idea de un nacimiento en pleno invierno. En diciembre, las colinas de Judea son frías, húmedas y peligrosas por las lluvias. Los rebaños no se dejaban afuera, se guardaban en resguardo. Pero Lucas describe algo distinto: pastores bajo el cielo nocturno, vigilando sus ovejas al aire libre. Esa imagen encaja perfectamente con los meses templados de primavera y con los meses frescos de otoño, pero jamás con el invierno. A este detalle se suma el viaje de José y María. Un censor romano, que obligaba a decenas de miles a desplazarse por caminos complicados, jamás habría sido programado en la estación más inhóspita del año. Roma era estricta, organizada y pragmática. Emitía decretos pensando en eficiencia, no en obstáculos. La lógica histórica sugiere que el decreto fue dado en un tiempo donde el tránsito masivo era posible, después de la cosecha o antes del invierno. Y es allí donde vuelve a destacar la posibilidad de un nacimiento en los meses de otoño. Pero la pista más contundente proviene del propio registro sacerdotal en Jerusalén. Zacarías, padre de Juan el Bautista, pertenecía al turno de Abías. Los 24 turnos sacerdotales servían 2 veces al año, y según los registros de crónicas, el turno de Abías coincidía aproximadamente con los meses de mayo o junio. Después de su servicio en el templo, se produjo la concepción milagrosa de Juan. Y Lucas declara que 6 meses después, el ángel Gabriel visitó a María. Esto sitúa la concepción de Jesús cerca de diciembre, y su nacimiento 9 meses después, alrededor de septiembre u octubre. Este cálculo, apoyado tanto en textos bíblicos como en cálculos históricos, apunta nuevamente al otoño. Y aquí aparece una conexión sorprendente: la fiesta de los tabernáculos. Una celebración que recordaba el tiempo en que Dios habitó entre su pueblo en el desierto.
Una fiesta donde el pueblo de Israel construía chozas temporales para simbolizar la cercanía de Dios. Cuando Juan escribe que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, la palabra habitó literalmente significa puso su tabernáculo, levantó su tienda entre los hombres. ¿Puede haber un simbolismo más perfecto que el nacimiento del Emanuel, Dios con nosotros, coincidiendo con la fiesta que celebraba exactamente eso? Nada en esta historia es casual. No lo fue el viaje de María. No lo fue el clima. No lo fueron los pastores. No lo fue el registro sacerdotal. No lo fue la fiesta del calendario judío. Todo apunta a un momento específico, un momento diseñado por Dios antes de que existiera el tiempo. Y a medida que las piezas encajan, surge una verdad mucho más profunda que cualquier fecha: Dios no obra en improvisación. Dios orquesta. Dios prepara. Dios anuncia. Dios cumple. El nacimiento de Jesús no fue una reacción, sino la ejecución perfecta de un plan que comenzó antes de la creación. Un plan que, en su momento exacto, derribó imperios, alineó reyes, movió poblaciones enteras y desplegó señales en los cielos para declarar que la salvación había llegado. Pero si hubo un elemento que sacudió al mundo antiguo de una manera inexplicable, fue la aparición de la estrella. Un fenómeno celeste que no solo inquietó a astrónomos orientales, sino que puso en movimiento a uno de los grupos más enigmáticos del mundo antiguo, los magos del Oriente. No eran reyes, como la tradición popular repite, sino estudiosos, consejeros de imperios, expertos en los cielos y en los ciclos que, desde Babilonia hasta Persia, se consideraban señales divinas. Ellos vieron algo que nadie más vio. No una luz cualquiera. No un cometa fugaz. Algo tan extraordinario que los obligó a cruzar desiertos y reinos enteros para buscar a un niño desconocido. Un detalle que muchos pasan por alto es que estos hombres no siguieron una estrella que simplemente apareció, siguieron un diseño celeste que coincidía con antiguas profecías hebreas que habían aprendido siglos atrás. Durante el exilio judío en Babilonia, ellos conocían las palabras de Números capítulo 24, versículo 17, una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel. Para ellos, no era metáfora. Era un anuncio. Y cuando ese anuncio brilló en el cielo, comprendieron que había llegado el momento que generaciones habían esperado. El brillo que observaron no era un espectáculo para impresionar al mundo, era un código dirigido a aquellos que sabían interpretarlo. Una señal reservada para los que buscaban al verdadero rey. Su llegada a Jerusalén revela algo sorprendente: nadie allí esperaba un Mesías en ese momento. Herodes no sabía nada. Los sacerdotes no lo sabían. Los habitantes de la ciudad tampoco. El pueblo que tenía las escrituras no había percibido la señal, fueron extranjeros quienes vinieron a anunciarla. Esto revela algo profundo sobre la naturaleza de Dios. Muchas veces, quienes se consideran más cercanos son los últimos en ver lo que está frente a ellos, mientras que aquellos que buscan con humildad reciben revelación. Cuando Herodes escucha la noticia, no se alegra como lo haría cualquier rey devoto que espera la llegada del Mesías. Se inquieta. Se perturba. Herodes sabía que su trono no era legítimo. Era un gobernante impuesto por Roma, no por Dios. Un rey que había construido su poder sobre miedo, manipulación y sangre. La noticia de un rey de los judíos no le sonaba a esperanza, sino a amenaza. No veía a Jesús como Salvador, sino como rival. Los magos, sin darse cuenta del peligro que despertaron, continúan su viaje guiados por la señal que vuelve a aparecer. Este detalle es crucial. Lucas menciona que los pastores recibieron un anuncio angelical en medio de la noche. Mateo narra que los magos siguieron un fenómeno celestial que se movía y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Ese comportamiento no corresponde a estrellas comunes ni a fenómenos astronómicos normales. Corresponde a algo guiado, algo dirigido, algo sobrenatural. Cuando entran en la casa donde se encontraba Jesús, Mateo utiliza una palabra importante: casa, no establo. Esto muestra que el encuentro no ocurrió la misma noche del nacimiento, sino meses después. María ya estaba instalada, Jesús ya tenía tiempo de vida, y la familia había permanecido en Belén más tiempo del que muchos imaginan. Allí, estos hombres de Oriente se inclinan ante un niño que no tiene ejército, no tiene riqueza, no tiene trono, pero tiene una gloria que no puede ser ocultada. Sus regalos lo confirman: oro para un rey, incienso para un sacerdote y mirra para un sacrificio. Sin saberlo, estos viajeros profetizan la vida completa de Jesús en 3 objetos: su nacimiento, su ministerio y su muerte. Pero mientras ellos se postran, Herodes prepara un acto monstruoso.
Su obsesión por conservar el poder lo lleva a uno de los episodios más oscuros del Nuevo Testamento, la masacre de los inocentes. Herodes no sabía quién era el niño, no conocía su rostro, no conocía su nombre. Solo sabía que existía. Así que ordenó eliminar a todos los niños de Belén menores de 2 años. No buscaba a un enemigo, buscaba eliminar al cumplimiento mismo de la voluntad de Dios. Y aquí ocurre otra pieza de profecía cumplida. José recibe una advertencia en sueños. Debe tomar al niño y huir a Egipto. El Hijo de Dios, en su infancia, se convierte en refugiado. El Salvador del mundo inicia su vida escapando de un rey corrupto. La sombra del poder humano intenta apagar la luz del cielo, pero Dios ya había preparado la ruta. Nada estaba fuera de su control. Cuando José toma al niño y a María para huir a Egipto, no lo hace con plena comprensión de todo lo que está ocurriendo. Lo hace por obediencia. Lo hace porque un mensaje celestial le advierte que la vida del niño está en peligro. Pero detrás de ese movimiento desesperado hay un propósito que trasciende su comprensión inmediata. Egipto no era un destino cualquiera. Para el pueblo hebreo, Egipto era un símbolo profundo, tierra de refugio y tierra de esclavitud, lugar de protección temporaria, pero también escenario de opresión. Y aún así, Dios envía allí a su Hijo. ¿Por qué? Porque siglos antes, una profecía había quedado escrita, esperando su cumplimiento. Oseas capítulo 11, versículo 1 decía, de Egipto llamé a mi hijo. Primero fue Israel. Ahora sería Jesús. Él reviviría la historia de su pueblo, pero esta vez sin caer en la infidelidad, sin tropezar, sin desviarse. Sería el Israel perfecto. El Hijo perfecto. Mientras la Sagrada Familia cruza el desierto rumbo a Egipto, Herodes desata la violencia en Belén. Lo que buscaba evitar se cumple de todas formas, la profecía se activa, la historia avanza, la luz sigue su curso. Herodes muere. Y cuando la amenaza desaparece, José vuelve a recibir instrucciones en sueños. Debe regresar a la tierra de Israel. Pero no a Belén, sino a un lugar inesperado, Nazaret. Nazaret no era una ciudad admirada. No era un centro religioso, ni un lugar de prestigio. Era una aldea pequeña, insignificante, tan olvidada que ni siquiera aparece mencionada en los registros del Antiguo Testamento. Por eso Natanael, cuando escucha por primera vez sobre Jesús, pregunta con escepticismo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? La respuesta estaba a punto de cambiar el mundo. Jesús no creció entre palacios ni academias religiosas. Creció entre carpinteros, agricultores y gente común. Creció en una aldea sin renombre, sin fama, sin gloria humana. La elección de Nazaret no fue accidental, fue una declaración divina. Dios no escoge los escenarios que los hombres consideran grandes. Escoge aquellos en los que solo su gloria puede brillar. Antonio observa este detalle: al vivir en Nazaret, Jesús cumple otra profecía, una que está oculta entre líneas. Isaías habló del renuevo, la rama que surgiría del tronco de Isaí. La palabra hebrea para renuevo es neser, raíz que muchos estudiosos conectan con Nazaret. Jesús sería el renuevo prometido que brotaría donde nadie lo esperaba. La sombra de un pequeño pueblo se convertiría en el escenario del crecimiento del Mesías. Mientras tanto, el mundo romano se mantenía indiferente. Los imperios no registraron este nacimiento. No hubo proclamaciones oficiales. No hubo celebraciones en las cortes. No hubo discursos. El evento más decisivo de la humanidad ocurrió en silencio, escondido bajo la apariencia de una familia normal, moviéndose entre pueblos pequeños, guiada por sueños, protegida por ángeles, sostenida por la mano invisible del cielo. Los estudiosos modernos han pasado décadas reconstruyendo estos detalles. Analizan censos, costumbres judías, registros romanos, textos antiguos, astronomía, historia y arqueología. A través de todos estos elementos emerge un patrón inconfundible: nada en esta historia es accidental. Cada viaje tiene un propósito. Cada ciudad tiene un significado. Cada intervención divina está diseñada para cumplir la palabra anunciada siglos antes. La narrativa bíblica no fue escrita para entretener. Fue escrita para revelar. Cada escena está conectada. Cada profecía convergió en el nacimiento de Jesús. Y cuando uno observa el conjunto, se encuentra con algo sorprendente: la historia real no es menos milagrosa que la historia tradicional. Es más profunda, más compleja, más coherente y más poderosa de lo que muchos imaginan. Porque la pregunta nunca fue simplemente dónde nació Jesús o cómo fue su infancia. La pregunta real es: ¿por qué Dios eligió precisamente ese tiempo, esa familia, ese territorio,
ese nivel de anonimato y ese tipo de circunstancias para traer al Salvador al mundo? Y esa respuesta no está en la política romana, ni en las tradiciones religiosas, ni en los debates teológicos. Esa respuesta está en un patrón que atraviesa toda la Escritura. Dios siempre se mueve en lo pequeño para transformar lo grande. Dios siempre actúa en el silencio antes de manifestarse en la gloria. Dios siempre empieza su obra donde el mundo no está mirando. Para acercarnos aún más al corazón de esta historia, debemos seguir una pista que la mayoría de los lectores pasa por alto, pero que los estudiosos han considerado una de las llaves más sólidas para entender el calendario del nacimiento de Jesús: los turnos sacerdotales. En el libro de 1 Crónicas capítulo 24 se describen las 24 divisiones de sacerdotes que servían en el templo. Cada división ministraba una semana completa, 2 veces al año. Entre estos turnos estaba el de Abías, al cual pertenecía Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Este detalle, que parece insignificante, se convierte en uno de los elementos más precisos para reconstruir la línea de tiempo. Lucas describe que mientras Zacarías ofrecía incienso en el templo, el ángel Gabriel se le apareció y anunció la concepción milagrosa de Juan. Terminado su servicio, Zacarías regresó a su casa y Elisabet concibió. Hasta aquí, el relato es espiritual. Pero al añadir la información del turno de Abías, se vuelve histórico. Los registros antiguos, junto con cálculos astronómicos utilizados por los sacerdotes judíos, indican que el turno de Abías servía aproximadamente en los meses de mayo o junio. Si Elisabet concibió poco después, Juan habría sido concebido a comienzos del verano. Y Lucas afirma que cuando María recibe la visita del ángel Gabriel, Elisabet ya estaba en su 6º mes. Eso sitúa la concepción de Jesús cerca de diciembre. Y su nacimiento 9 meses después, alrededor de septiembre u octubre. Esta línea no depende de tradiciones posteriores. No depende de interpretaciones simbólicas. Es un cálculo basado en el templo, en la práctica sacerdotal, en Lucas y en la estructura del servicio levítico. Por eso muchos estudiosos lo consideran el argumento más fuerte a favor de un nacimiento en otoño. Pero hay más. Cuando Lucas menciona que en los campos de Belén había pastores vigilando a sus rebaños durante la noche, los expertos en agricultura bíblica aportan una pieza adicional. Los rebaños destinados al sacrificio del templo solían permanecer en los campos desde finales de marzo hasta finales de octubre. Fuera de esos meses, se guardaban por seguridad y por clima. Este patrón coincide casi exactamente con el cálculo del turno de Abías. Es decir, la historia, la práctica agrícola, los registros sacerdotales y el relato bíblico encajan como los engranajes de un mismo mecanismo. Y aquí aparece un detalle que pocos consideran pero que transforma la escena por completo. Los pastores de Belén no eran pastores comunes. Muchos estudiosos sostienen que estos hombres vigilaban rebaños especiales, ovejas destinadas a los sacrificios del templo. Criaban corderos sin defecto, corderos que serían ofrecidos como ofrenda por los pecados del pueblo. Ahora escucha esto con atención: el ángel no anuncia el nacimiento del Mesías a sacerdotes dentro del templo, sino a los cuidadores de los corderos que simbolizaban el sacrificio. El anuncio no llegó a los religiosos consumidos por la tradición, sino a los hombres que pasaban sus noches cuidando a los animales que, generación tras generación, representaban una sombra del Cordero perfecto que estaba por nacer. No fue una coincidencia. Fue un mensaje directo: el Cordero de Dios había llegado, y los primeros en saberlo fueron aquellos que entendían el lenguaje del sacrificio sin palabras. Y mientras el cielo se abría sobre los campos de Belén, el mundo seguía dormido. En Roma, César seguía creyéndose un dios. En Jerusalén, Herodes seguía protegiendo su trono. En el templo, los sacerdotes seguían esperando que Dios interrumpiera el silencio de 400 años. Nadie imaginaba que el cumplimiento de todas sus expectativas estaba a solo unos kilómetros de distancia, envuelto en pañales, recostado en un pesebre. Aquí está la paradoja más grande de todas: mientras los hombres buscaban grandeza, Dios decidió revelarse en la humildad. Mientras los poderosos edificaban monumentos, Dios eligió una cueva tallada por la naturaleza. Mientras los religiosos esperaban señales celestiales, Dios envió un coro de ángeles a los olvidados. Y en ese contraste eterno entre el cielo y la tierra, la historia del nacimiento del Mesías adquiere un poder todavía más profundo. Porque lo que realmente está en juego no es la fecha exacta, ni el clima, ni la ubicación. Lo que está en juego es el mensaje detrás de cada detalle. La salvación llegó sin ruido, sin honores, sin aplausos, pero con una precisión divina que deja sin palabras a cualquiera que la estudie.
Cada pista que la Escritura entrega, cada profecía cumplida, cada patrón repetido desde el Antiguo Testamento apunta hacia un mismo mensaje: Dios prepara todo antes de manifestarlo. Y cuando finalmente llega su momento, nada puede detener su propósito. Nada. A lo largo de los siglos, mientras la iglesia primitiva crecía en un imperio hostil, surgió un nuevo desafío: cómo vivir la fe en medio de una cultura saturada de celebraciones paganas. Roma estaba llena de festividades dedicadas a sus dioses, y una de las más prominentes era el Festival del Sol Invictus, celebrado el 25 de diciembre, justo en el solsticio de invierno. Era un día de exaltación al dios Sol, marcado por banquetes, antorchas encendidas y rituales asociados a la luz venciendo a la oscuridad. Los primeros cristianos no celebraban el nacimiento de Jesús. Su enfoque estaba en la muerte y resurrección del Mesías. Pero a medida que la fe crecía y buscaba expresar más aspectos de la vida de Cristo, algunos líderes comenzaron a asignar fechas simbólicas a momentos importantes. No porque conocieran el día exacto, sino porque buscaban redimir espacios culturales que la idolatría había ocupado. Con el tiempo, la Iglesia de Roma propuso utilizar el 25 de diciembre como recordatorio de que Jesús es la verdadera luz que vence las tinieblas. No fue un cálculo histórico. Fue una declaración teológica en un mundo dominado por dioses falsos. Y aunque la intención espiritual era buena, con el paso de los siglos se mezclaron costumbres, tradiciones, decoraciones y símbolos que ya nada tenían que ver con Belén, ni con José, ni con María, ni con el nacimiento humilde del Salvador. Y aquí surge la confusión moderna: muchos creen que Jesús nació el 25 de diciembre porque así lo dicta la tradición, sin saber cómo esa fecha llegó a imponerse. Pero cuando regresamos a las Escrituras, cuando estudiamos los turnos sacerdotales, cuando analizamos las prácticas rurales de Belén, cuando leemos cuidadosamente cada detalle del relato de Lucas y Mateo, descubrimos que Dios jamás dejó esta parte de la historia en el aire. Simplemente la colocó en un contexto que exige buscar, profundizar y abrir los ojos. Porque el propósito de la Biblia nunca fue que vivamos por tradición, sino por revelación. Y aquí aparece uno de los contrastes más importantes del mensaje: mientras el mundo construyó alrededor del 25 de diciembre una celebración llena de luces artificiales, regalos, presiones y símbolos desconectados de la fe, Dios nos invita a regresar al origen. A entender que el verdadero milagro del nacimiento de Jesús no está en la fecha, ni en la decoración, ni en los cánticos, sino en el hecho de que Dios decidió hacerse humano para salvarnos. Lo que realmente transforma no es saber si fue septiembre, octubre o diciembre. Lo que transforma es entender quién nació. ¿Por qué nació? ¿Cómo nació? ¿Dónde nació? ¿Y qué significa para nosotros hoy? Porque, aunque la fecha tradicional no coincida con la realidad histórica, eso no cambia el mensaje eterno: el Creador entró en su creación. El Dios infinito se hizo un niño frágil. El Señor del universo eligió el vientre de una joven humilde y el hogar de un carpintero. El Rey de Reyes decidió nacer en la pobreza para que nadie pudiera decir: Dios está lejos de mí. Ese es el centro. Ese es el milagro. Ese es el misterio que atraviesa los siglos. Y mientras más estudiamos la historia, mientras más examinamos los documentos, mientras más entendemos el contexto, más evidente se vuelve algo que trasciende toda fecha y todo calendario: Dios nunca actúa tarde. Nunca actúa temprano. Siempre actúa en su tiempo perfecto. El nacimiento de Jesús ocurrió en el día exacto que debía ocurrir. En la ciudad exacta que debía ser. Bajo las condiciones exactas anunciadas por los profetas. Y llegó para cumplir el propósito más grande jamás pronunciado en la tierra: traer salvación a un mundo quebrado. Por eso, cuando entendemos la verdadera historia del nacimiento de Jesús, no terminamos alejándonos del Evangelio, sino acercándonos más profundo que nunca. Descubrimos que Dios no improvisa. Descubrimos que la fe no se construye sobre tradiciones, sino sobre verdad. Descubrimos que, detrás de todo detalle, se encuentra un Padre que mueve reyes, imperios, estrellas y naciones para cumplir su palabra. Y descubrimos, finalmente, que el mensaje del nacimiento de Jesús no es un recuerdo del pasado. Es una invitación al presente. Una invitación a creer que el mismo Dios que orquestó ese día también puede orquestar tu vida. Que el mismo Dios que levantó un Salvador en silencio también puede levantar esperanza en tus momentos más oscuros. Que el mismo Dios que habitó entre nosotros sigue habitando hoy en aquellos que le reciben. El nacimiento de Jesús no es historia antigua. Es el anuncio de que Dios sigue descendiendo al mundo, cada vez que un corazón decide abrirle la puerta.
Mientras recorremos cada rincón de esta historia, desde las colinas silenciosas de Belén hasta las sombras del templo en Jerusalén, desde los registros romanos hasta las profecías pronunciadas cientos de años antes, se hace evidente algo imposible de ignorar: el nacimiento de Jesús no fue un evento aislado, ni improvisado, ni accidental. Fue una irrupción divina cuidadosamente preparada, anunciada, protegida y cumplida en el tiempo exacto que Dios había marcado. Porque cuando Dios decide entrar en la historia humana, nada ni nadie puede detenerlo. Ni imperios, ni reyes, ni decretos, ni violencia, ni oscuridad, ni confusión religiosa. El cielo entero se mueve cuando Dios habla. Y en Belén, una noche que parecía como cualquier otra, el cielo habló con una claridad que aún hoy seguimos intentando comprender. Jesús no nació en la fecha que dicta la tradición. No nació bajo un árbol decorado ni en un mundo cantando villancicos. Nació en un tiempo incierto, en un lugar humilde, en medio de un imperio opresivo y bajo la mirada silenciosa del cielo. Y esa es precisamente la esencia del mensaje: Dios entra donde nadie lo espera. Dios se manifiesta donde los hombres jamás mirarían. Dios se revela en lo pequeño para transformar lo eterno. La verdadera historia del nacimiento de Jesús no solo nos corrige, nos despierta. Nos recuerda que la fe no se sostiene en costumbres, sino en verdad. Nos recuerda que la Navidad no es un día, ni un ritual, ni una tradición, es un recordatorio de que Dios se acerca a nosotros incluso cuando el mundo está envuelto en tinieblas. Y es imposible leer los evangelios, analizar los registros, observar las profecías y no ver la huella de un Dios que escribe su historia con una precisión perfecta. Porque Jesús no vino en el tiempo ideal para los hombres, vino en el tiempo perfecto de Dios. Vino cuando los corazones estaban más cansados. Vino cuando la esperanza parecía terminarse. Vino cuando el pueblo había esperado demasiado. Vino en el silencio que precede a la voz que cambia todo. Y hoy, después de 2000 años, su llegada sigue siendo la línea que divide la historia en un antes y un después. No por la fecha. No por la celebración. No por los adornos. Sino por lo que significa: Dios con nosotros. Dios entre nosotros. Dios dentro de nosotros. Por eso, cuando dejamos a un lado todo lo que la cultura añadió, todo lo que la tradición confundió, todo lo que el mundo convirtió en espectáculo, lo que queda es lo más puro que existe: un Dios que descendió para salvarte. Un Dios que eligió la humildad sobre la grandeza. Un Dios que eligió una cueva sobre un palacio. Un Dios que eligió el llanto de un recién nacido para anunciar al mundo que el reino había llegado. Y ahora te pregunto, no como narración, sino como un llamado directo a tu espíritu: ¿has permitido que ese Dios nazca en tu vida? ¿O solo has celebrado una tradición sin mirar el mensaje? El nacimiento de Jesús no cambió la historia porque decoraron su cuna. La cambió porque la luz entró en la oscuridad. Y la pregunta sigue siendo la misma después de 20 siglos: ¿esa luz ha entrado en tu corazón? Si este mensaje despertó algo dentro de ti, si tu espíritu sintió una sacudida, si algo en ti se abrió mientras escuchabas esta historia, no te quedes solo con conocimiento. Permite que Dios haga en ti lo que hizo en ese establo: transformar un lugar sencillo en el escenario de un milagro. Y antes de cerrar, te invito a hacer algo que puede parecer pequeño, pero que declara mucho. Escribe en los comentarios: Señor, que nazca tu verdad en mí. No es una frase vacía. Es una declaración. Es una puerta abierta. Es un acto de fe. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. No por el canal, sino porque cada semana profundizaremos en misterios bíblicos que te ayudarán a ver a Dios en lugares donde otros no lo ven. Este es un espacio para almas hambrientas de verdad, no de tradición. Que la luz del nacimiento de Jesús ilumine tus pasos. Que su verdad despierte tu corazón. Y que este mensaje te acompañe incluso después de que el video termine. Porque la historia continúa. Y Dios aún está hablando, ahora.